Ok, bueno, entonces iniciamos la clase del día de hoy, viernes 5 de febrero, clase número 2. En esta clase tenemos con falta a Joel Chiriboga, Ani Domínguez y Yesenia Valencia, ¿sí? La justificación para cada uno pues la harán posteriormente porque tengo referencia a algunos que tienen problemas de conexión. Bueno, para iniciar la clase quiero que quede ya establecido lo de la tarea que les envié. Creo que para todos ya está clara. Y si no es así, pues pueden hacerme cualquier pregunta en este momento, si es que tienen alguna duda. Y si no la hay, pues, ¿qué más les puedo indicar? Para la próxima clase vamos a hacer una lección escrita. Es posible, espero, que ya tengamos disponible la plataforma, pero si no es así, la haremos por medio de Forms, ¿sí? Por eso tienen que tener su correo institucional habilitado. Pero creo que no es problema para ninguno de ustedes. De ahí, Para mí, sí, doctora, ¿cómo corriente? Es que tengo problemas con el correo institucional. eh, entonces trata de arreglarlo porque no tengo otra manera de evaluarlos y tampoco podemos... Y Dani, aún no se le habilita el módulo de Ayani casualidad. Domínguez ya vi el mensaje, disculpa que me estaba escribiendo. Entonces tienes presente, sí, solo que ella no puede, parece que no puede interactuar. Tienes que resolver eso, porque yo Doctora, también no me tengo que escucha. evaluarlos, ¿no? Aquí estoy presente. Sí, sí, ya te vi, ya te vi. Ok, entonces sí está presente Ani Domínguez. Bueno, Hilary, tienes que tratar de solucionar eso no sé, aunque sea por correo, porque el correo Y no institucional... puede ser el correo normal, mientras tanto, porque es que se demoran ¿Y eso. pudiste tú Imagínate. hacer la Sí, prueba? pero yo la hice por Ah, correo normal. ¿Se bueno, puede entonces? está bien, bueno, si llega la respuesta a través de tu correo personal, creo que no hay problema, pero sí deberías tenerlo habilitado. No, sí, sí, sino que es Ujú. un trámite esa universidad por esas cosas. Sí, es horrible, yo sé. Si yo misma no tengo ahorita el acceso, a Bien, pesar de haber hecho las cosas a tiempo, porque son muchos procesos que se demoran en cada permiso, en cada cosa. sí, Ujú. doctora. Entonces tenemos que tratar de acoplarnos, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Por favor, si en algún momento ustedes escuchan que estoy entrecortada, me avisan porque si no, me voy a unir al cable nomás de red de mi casa. Vamos a ver, entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Esperen un momento. Ay, no compartí nada. A ver, ahora sí. Ok, bueno. Entonces el día de hoy vamos a, vamos a hablar sobre resonancia magnética cerebral. Y lo que debemos saber en la parte normal cerebral y también algo de las situaciones en las cuales podemos iniciar a ver ciertas patologías. La patología inicial que nosotros vamos a ver son las lesiones hemorrágicas. Sí, espérenme un momento. Ahora sí, vamos a ver. Muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en primer lugar, pues deben de saber ustedes que la resonancia magnética es el estudio por imágenes que nos es útil para la detección y clasificación de las alteraciones cerebrales y de la médula espinal. Si bien es cierto, utilizamos mucho la tomografía para evaluar el cerebro, pero para referirnos a lesiones en las cuales necesitamos una mayor sensibilidad, es decir, una mayor detección de las imágenes, mayor resolución, es necesario pues hacer una resonancia magnética del cerebro. ¿Por qué? Porque dado que el tejido que conforma el cerebro es tejido blando, es la resonancia magnética la que nos va a proveer de mejor información. Sin embargo, también tenemos que saber que la tomografía tiene mayor importancia en situaciones en las cuales existe alteración de las estructuras óseas, debido a que nos da una mejor imagen a diferencia de lo que nos ofrece la resonancia magnética. Por ello, a veces hay que complementar entre las dos modalidades de diagnóstico. Entonces aquí tenemos este cuadro que nos es útil para poder hacer un esquema de diferenciación entre una tomografía y una resonancia magnética. Entonces en la tomografía utilizamos radiación para obtener imágenes, mientras que en la resonancia magnética no es necesaria, sino es bajo otros métodos en los cuales hay una exposición a un campo magnético intenso donde se alinean de diferente forma los átomos de hidrógeno.
¿Qué diferencia tiene en cuanto al tiempo de realización? Hablábamos un poco ya en clase, creo que en la clase anterior, y les decía que la tomografía se hace muy rápidamente, sobre todo hablando en el cerebro, o sea, específicamente en lesiones cerebrales evaluadas por tomografía. Estas son rápidamente obtenidas las imágenes, mientras que la resonancia pues tiende a tomar un tiempo mucho mayor, entre 20 y 30 minutos, a diferencia de la tomografía, que puede ser en menos de un minuto. En tomografía, la máquina no emite ningún sonido, mientras que en resonancia magnética, a través de lo que les mostré en la clase anterior, ustedes pueden dar fe de que definitivamente el sonido que emite la máquina es bastante alto y quizás un poco molesto. En cuanto a los costos del estudio y la disponibilidad, el estudio tomográfico tiene amplia disponibilidad y es más económico respecto a la resonancia magnética, que en ocasiones puede ser un criterio para decidirnos por el tipo de estudio que se va a realizar. En cuanto a estas disposiciones en cuanto a objetos metálicos, la tomografía permite que hayan objetos metálicos. Sin embargo, recordemos que los objetos metálicos establecen una especie de artificio que hacen que de pronto la imagen no sea tan fácil de evaluar. Por ejemplo, cuando el paciente tiene calces o tiene un material de embolización por un aneurisma que se ha reparado, definitivamente la imagen brillosa que va a salir de ese implante metálico, pues es molesta para la evaluación, pero de todas maneras puede realizarse la tomografía sin problema, lo cual no se puede hacer con resonancia magnética, es muy riesgoso. Y en cuanto a la resolución espacial, pues en realidad en tejidos blandos definitivamente es superior en resonancia magnética, sin embargo no podemos admitir que la tomografía también nos provee de una información bastante detallada. Entonces aquí tenemos dos estudios en el mismo corte. Aquí, a ver, vamos a ayudarnos con participación. A ver, Hillary. En esta imagen tenemos dos cortes de cerebro. Quisiera que tú me digas qué tipo de estudio tenemos en cada lado. ¿Sí los identificas? ¿Entre cuál es de resonancia magnética y cuál es de tomografía? Así es. Ujú. Ya, derecha. La izquierda, la de acá, es tomografía. Por si acaso sepan que ustedes tienen un panel de anotación y pueden señalar, ¿sí? Por ejemplo, ¿Puedo señalar? sí, puede señalar. ¿Cómo le señalo? No sé, ¿Dónde pero está eso? en mi pantalla hay En una ver parte que opciones pones anotar, Hilary. anotar, en anotaciones sale un cuadro y allí tú. Ah, ya, ya, Entonces, igual ya. yo le Sí, puse un numerito, digamos que esta es la imagen 1 y esta es la imagen 2, ¿ya? sí se Entonces quiero ve. que me digas Así. si es not sí, ahí está muy bien, Hilary. Ya, déjame borrar esto. Ya, a ver. ¿Otra vez dónde está? ¿Qué se me queda? Entonces el número 1, Sí, el número 1, esa es tomografía. ya, Ya. Y la número 2, esa es resonancia magnética. ya. Ahora, como podemos notar, hay algo que tienen en común las dos. ¿Qué tienen en común las dos imágenes, Hilary? En cuanto a, sabemos que son dos estudios diferentes, ¿no? Y tienen cosas similares. ¿Qué es lo similar en estas dos imágenes? ¿A quién le pregunto? De negro, el líquido cefalorraquídeo. Exactamente, precisamente es lo que quería que contesten. El líquido cefalorraquídeo en estas dos imágenes se observa, en este caso hipodenso, en este caso hipointenso. Esto es porque esta imagen que les estoy mostrando es una secuencia potenciada en T1. Pues para que ustedes vean y recuerden que la imagen potenciada en T1 de resonancia magnética tiene un aspecto similar que la tomografía. Sin embargo, hablando de resolución espacial o de esa mayor definición, comparemos cómo se observan el aspecto del parénquima cerebral en la tomografía respecto a la resonancia, y en definitiva la resonancia pues nos da una mejor apreciación de los surcos y la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris. Y lo que corresponde a hueso, que en la tomografía se ve hiperdenso, en la resonancia magnética se ve como esa estructura hipodensa que rodea al parénquima cerebral. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, esta no la vamos a ver porque ya lo vieron con el doctor G. Entonces, en este cuadro se resumen las características que tienen los tejidos en resonancia magnética en las secuencias básicas, que son la secuencia T1 y la secuencia T2.
En la secuencia T1, aquello que se ve brillante o hiperdenso corresponde principalmente a la grasa. Todo lo que vemos blanco es grasa. O si es que es un estudio contrastado, también se va a observar hiperintenso lo que capte este medio de contraste. Lesiones con elevado contenido de proteínas, por ejemplo, tumores que tengan proteínas, puede ser que se vean hiperintensas. Las lesiones hemorrágicas subagudas, de hecho, no quiero detenerme a hablar de las hemorragias porque en resonancia magnética hay una cierta mayor dificultad en evaluar los estadios de las hemorragias y estas van a tener diferentes aspectos en las diferentes secuencias. No es como en la tomografía, que nosotros tenemos muy fácilmente detallar en una sola imagen si es hiperdenso o hipodenso, y bajo estos dos términos podemos establecer el estadio. En resonancia magnética hay una cierta mayor complejidad que la vamos a explicar a lo largo de esta clase. En cuanto a lesiones hipointensas en T1, vamos a ver a las calcificaciones o estructuras que tengan calcio, van a ser hipointensas. El aire, por supuesto, va a ser hipointenso, como lo vemos en esta imagen en sagital, donde tenemos la vía aérea y el seno esfenoidal que tienen aire y se ven negros o hipointensos. Las hemorragias crónicas, hemorragias agudas, y principalmente uno de los elementos que tenemos que prestarle mayor atención en este momento para recordar es el agua. Finalmente creo que el agua es el componente que nosotros deberíamos tener más en cuenta como aquel elemento que nos va a hacer más evidente el poder diferenciar una secuencia T1 y T2 si es que no tenemos la apreciación de qué tipo de secuencia contamos. Entonces aquí, si ustedes pueden ver en este ejemplo de imágenes T1, lo que más salta a la vista es que en estas dos imágenes de resonancia magnética, el líquido cefalorraquídeo, que representa agua, es hipointenso. Y así sería también si existiera edema o una lesión inflamatoria en la secuencia de T1, se va a ver hipointensa. Por el contrario, en la secuencia T2, este elemento que es el agua, que es el que más demarca la diferencia, va a tornarse hiperintenso. Y en estas secuencias de T2 nosotros vamos a poder ver no solamente el líquido cefalorraquídeo, que es el más evidente, sino si existiesen lesiones inflamatorias, infecciosas, van a observarse de tonalidad blanca, es decir, van a ser hiperintensas. También la grasa en el T2 se ve hiperintensa, y en la imagen en T2 lo que vamos a ver hipointenso va a ser igualmente las calcificaciones y el aire. Y esta cuestión de las hemorragias no le quiero mencionar todavía porque la vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que noten en este cuadro es que los estadios de hemorragia son diferentes en los diferentes estadios en las dos secuencias T1 y T2. Aquí lo que podemos ver en esta imagen, lo que quiero que ustedes puedan diferenciar en esta resonancia magnética de cerebro en secuencia T1, cómo diferenciamos la sustancia gris de la sustancia blanca. En la imagen de cerebro en T1 tenemos una disposición tal cual como corresponde, es decir, la sustancia blanca, que es interna, se va a ver blanca, y la sustancia gris, que se encuentra a nivel cortical, se observa tal como lo dice su nombre, se va a ver gris. Entonces eso debemos recordar, en el T1 siempre estos dos componentes del parénquima tienen su tonalidad tal cual como suena, como lo es. Otras estructuras que podemos revisar en este corte en particular corresponde al sistema ventricular con sus astas anteriores y posteriores. Podemos notar que a diferencia de la tomografía en resonancia hay una mejor apreciación de los núcleos de la base. Aquí podemos ver el núcleo caudado, vemos el núcleo ventricular conformado por el putamen y el globo pálido. Y también tenemos acá en la parte posterior lo que corresponde al tálamo izquierdo. Vamos a ver en la siguiente imagen, quizás podríamos notar comparativamente con la imagen anterior que en la secuencia de T2 que estamos viendo ahora, las estructuras basales o núcleos de la base tienen aún una mejor definición. Podemos ver mejor el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo se pueden distinguir mejor que en la imagen anterior. Y comparativamente con tomografía, pues también tienen una mejor definición. A diferencia de la imagen anterior, en la cual los componentes del parénquima, que son la sustancia gris y la sustancia blanca, aquí se invierten y eso a veces es lo que nos puede confundir. Entonces recuerden que en la imagen en T2, la sustancia blanca se ve más oscura, se ve hipointensa, y la sustancia gris
se ve más hiperintensa, lo cual es un poquito paradójico porque se ve al revés, ¿verdad? Lo gris se ve blanco y lo blanco se ve oscuro. Pero eso es algo con lo que tenemos que afianzarnos para no tener dificultades más adelante. Entonces otra vez, para recordar, vemos la imagen de secuencia en T1. Esta es la imagen normal de la secuencia en T1. Y aquí, en cada una de las imágenes que les voy a mostrar, les voy a enseñar una imagen en esa secuencia, pero con algún dato de patología. Entonces ahora vamos a ver quién me ayuda. Marco Guerrero. A ver, Marco, quiero que veas la imagen que estoy proyectando en este momento. Te muestro que la más grande es una imagen normal en T1, como les explicaba, el líquido cefalorraquídeo hipointenso, que se ve negro. Y en esta misma secuencia, a un lado les muestro otra imagen en T1, pero a diferencia de la anterior, hay algunos datos, hay dos datos que implican patología. Tú los puedes identificar. Sí, en la primera vendría a ser el lado derecho, vendría a ser una imagen hipointensa, en lo que vendría a ser la parte frontal de la cabeza. ¿La ves blanca o la Y ves negra? ¿Cómo la ves? no, es negra. A ver, señálala con las anotaciones. Quiero que... A ver, te voy a ayudar con algo. Eso que está ahí son los senos frontales, a eso no le hagas caso. Eso Ah, de ya, ahí no es parte del parénquima, sino que voy a hacer un esto corte. de aquí. Así es, eso es lo que quería que tú veas. Eso es lo que quería que veas. Entonces eso se ve hiper intenso, ¿correcto? Dentro del parénquima, más o menos en la región frontal. Alguien Sí. de manera voluntaria ve algo adicional fuera de esa lesión frontal del lado izquierdo. ¿Le ven o no lo ven? Sí, doctora, se ve una también hiperintensidad en toda la circunferencia, o sea, en el reborde. ¿Puede señalarlo? Eso se ve hiperintenso. Tiene apagado el micrófono, doctor. Ya, eso se observa Entonces, hiperintenso. respecto a lo que ustedes han aprendido, ¿a qué podría corresponder eso que tú has marcado? Porque ustedes ya saben tomografía, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es correlacionar los hallazgos de tomografía con los hallazgos de resonancia magnética. Entonces, el primer punto, ¿verdad? Esto de aquí, esto que vemos hiperintenso, corresponde a una lesión hemorrágica intraparenquimatosa, que es lo que vio Marco. Y ahora lo que ve Bleiner, que efectivamente es una imagen hiperintensa en T1, corresponde, les voy a decir, y vamos a aprender luego más fácilmente adelante, No esto es una hemorragia corresponde subdural. a exactamente, un hematoma subdural. Es un hematoma subdural, pero es muy fino, ¿sí? Es un hematoma subdural que se ve hiperintenso. Para que se vea hiperintenso en una secuencia de T1, significa que estas dos lesiones tienen que ser hiperagudas para que podamos verlas en resonancia magnética. En realidad, la imagen en T1 pues, es una secuencia que no es tan sensible a los cambios patológicos, pero nos da utilidad para evaluar la anatomía de la estructura cerebral y también es la secuencia en la cual se revisan las imágenes cuando se administra medio de contraste. Déjenme borrar esto y vamos a ir a la siguiente. Muy bien, entonces aquí tenemos la secuencia T2, donde podemos ver el líquido cefalorraquídeo de color blanco. Y aquí igual, ya no les pregunto porque está dicho lo que estamos viendo. Aquí tenemos en una imagen patológica donde se observa el parénquima cerebral y en esta zona del hemisferio del lado izquierdo vemos una masa o una lesión hiperintensa que a su alrededor también genera un halo hiperintenso que representa a edema. Recordemos que la masa es hiperintensa, así como también el líquido que rodea a esa masa. Y esto de aquí corresponde
a una metástasis que está rodeada de edema. Obviamente ustedes por la imagen no podrían saber que es una metástasis. Yo lo sé porque es el caso de un paciente que tenía cáncer de mama, una paciente, y al revisarse la resonancia, pues se vio esta masa y se dedujo al final porque se trataba de una metástasis. Pero nosotros no tenemos información clínica, simplemente podemos decir que hay una masa y a su alrededor se observa edema periférico. Esta sí es la secuencia que nos sirve para evaluar cambios patológicos, tanto tumorales, como el que estamos viendo aquí en esta masa, como lesiones inflamatorias o edema periférico a estas lesiones. Es muy útil porque en la imagen de T2 el agua se ve blanca, por lo cual en contraste con el parénquima cerebral, que es más hipointenso, va a ser mucho más evidente poder definir una lesión. Por ello decimos que la imagen en T2 nos da mejor resolución para evaluar cambios patológicos, porque cuando podemos ver este contraste de una lesión blanca o hiperintensa respecto al parénquima, pues va a ser mucho más evidente y más fácil sacar que existe o no una lesión. En esta siguiente imagen, y ahora vamos a hablar un poco de estas otras secuencias adicionales que vienen en conjunto con una resonancia magnética. La resonancia magnética es un poco más compleja que la tomografía. La tomografía realmente solo trae un solo tipo de imágenes, y en resonancia contamos con un grupo mucho más amplio de secuencias o de diferentes tipos de imágenes o combinaciones de tono de grises. Entonces, en la secuencia de FLAIR, que les estoy mostrando aquí, todas estas secuencias y sus nombres vienen de iniciales que vienen del inglés, y en este caso se refiere a la inversión y recuperación de fluidos atenuados en sus siglas en inglés, y se refiere a que en este tipo de secuencia lo que se logra hacer a través de la manipulación de los átomos de hidrógeno por parte del software que trae el resonador es la posibilidad de poder visualizar de mejor manera las estructuras que contienen acúmulo líquido, aunque estas sean muy pequeñas. Entonces, de pronto, cuando queremos ver más fácilmente, incluso más que en la T2, la imagen en FLAIR puede proveernos de información para visualizar estructuras líquidas o inflamatorias o cualquiera que dé hiperintensidad de manera más clara. Ahora, si nosotros comparamos con las imágenes anteriores, este FLAIR se parece un poco a otra secuencia. ¿A qué secuencia se les parece más el FLAIR? Por sus características. T2. En realidad se parecen T1. las dos, y vamos a retroceder para que ustedes vean el porqué. T1. Fíjense, en el T1 todos estuvieron en lo cierto, es correcto, porque el líquido se observa hipointenso, pero en realidad el FLAIR es una derivación de una secuencia de T2, en la cual ustedes van a ver, fíjense cómo está la disposición de la sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris se ve hipointensa, como en el T2, y la sustancia gris, perdón, se ve hiperintensa, como en el T2, y la sustancia blanca se ve hipointensa. Entonces, si volvemos al T2, para que ustedes lo vean, fíjense en sustancia blanca y sustancia gris, el T2 tiene un parecido en esta disposición de sustancia blanca y sustancia gris respecto al FLAIR, es igual, pero la diferencia es que en el T1 nosotros tenemos el líquido que se observa hipointenso. Entonces ustedes ahora, sin que se les muestre que esa se trata de una imagen FLAIR, ustedes pueden saber distinguirla debido a que la disposición de la sustancia blanca y sustancia gris, ustedes la ven tal cual un T2, pero si ven que esa imagen que aparenta en el parénquima cerebral corresponde a un T2, pero tiene líquido cefalorraquídeo hipointenso, entonces esa es una secuencia de FLAIR. ¿Con qué objetivos se hace esta imagen o ese tipo de secuencia? Para evaluar pequeños acúmulos de líquido. Entonces aquí tenemos dos imágenes patológicas en las cuales hay una lesión tumoral que está rodeada por edema, y definitivamente el edema que demuestra una secuencia de FLAIR pues es muy evidente, es totalmente hiperintensa, y esto a veces nos ayuda porque a veces el T2 no nos es tan evidente como la imagen en FLAIR, o cuando los acúmulos líquidos son muy pequeños y la imagen de FLAIR lo puede potenciar de mejor manera. Tenemos otra secuencia también, que es la secuencia de ecogradiente. Es también una secuencia que deriva de la imagen de T2. Y podemos ver, esta sería una imagen normal, la que estamos viendo aquí, donde vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso. Y si no existe ninguna lesión en una secuencia de ecogradiente, entonces la imagen pues no nos va a traer ninguna alteración en la visualización del parénquima. Pero
respecto a lesiones patológicas, ¿cuál es la utilidad de hacer esta secuencia de ecogradiente? Tiene como objetivo determinar lesiones hemorrágicas, es decir, lesiones que tienen restos de hemosiderina y restos de hierro, y estas lesiones hemorrágicas en ecogradiente van a visualizarse como lesiones hipointensas. Si ustedes se fijan, el parénquima se ve como mucho más brillante, más blanco, y por ello esta secuencia lo que hace es que las lesiones hemorrágicas se van a ver oscuras y van a contrastar con lo blanco o ese tono blanco que tiene el parénquima cerebral. En ocasiones, de pronto no es tan fácil distinguir lesiones hemorrágicas en resonancia, y entonces esta secuencia de ecogradiente pues es un complemento para poder evaluar lesiones hemorrágicas con mayor facilidad. Entonces en este caso, la imagen que les muestro patológica es la representación de la imagen que vimos en el T1, que se las voy a mostrar otra vez para que la vean a comparación. Esta es la misma imagen en el T1, era hiperintenso, les mencionaba que esto corresponde a una hemorragia frontal, y este paciente se le hizo una secuencia en ecogradiente, y esa misma lesión en ecogradiente, al ser hemorrágica, se ve hipointensa. Entonces la única traducción que tiene la realización de ecogradiente es para la evaluación de lesiones hemorrágicas de cualquier índole, y se van a ver hipointensas. Luego tenemos unas secuencias que son un poquito, de pronto un poquito, se pueden ver algo distorsionadas, pero que son bastante útiles para el siguiente capítulo que nosotros veremos en la próxima clase, que es la evaluación de las lesiones isquémicas. Y estas secuencias que vamos a ver a continuación se denominan secuencia de difusión, y en la siguiente diapositiva vamos a ver la secuencia de perfusión. La secuencia de difusión en inglés viene las iniciales DWI, ustedes lo van a ver así en muchos estudios que vean, porque todos los equipos de resonancia pues tienen estos nombres o estas siglas, que significa que son imágenes potenciadas en difusión, que es una modalidad de obtención o de manipulación de los átomos de hidrógeno. ¿Qué es lo que nos permite esta secuencia de difusión? Nos ayuda para poder visualizar el movimiento de las moléculas de agua. Esto lo que hace es saber que cuando existe una lesión isquémica, esto produce una contracción, ¿verdad? O una falta de la movilidad de las moléculas de agua debido a la lesión isquémica. Entonces, lo que permite esta secuencia de difusión es poder definir esa zona donde no hay una difusión o no hay un paso de las moléculas de agua debido a que existe un trastorno isquémico. Entonces aquí vemos de manera comparativa una secuencia de difusión en la cual nosotros podemos notar que no existe ninguna lesión. ¿Cómo denotamos nosotros lesiones en la secuencia de difusión? Vamos a ver como lesiones hiperintensas. Esto de aquí no corresponde a lesión porque es el cuerpo calloso en su parte posterior, siempre se ve de esa forma. ¿Cómo analizamos una secuencia de difusión? La secuencia de difusión siempre tiene que verse el líquido cefalorraquídeo negro, y en ese corte, si nosotros vemos una lesión, pues entonces sí es válido observar una lesión. Pero si nosotros tenemos una secuencia de difusión y vemos el líquido cefalorraquídeo que se ve blanco, entonces esa imagen pues no tiene validez. Siempre tiene que tener el líquido cefalorraquídeo hipointenso o negro. Entonces aquí les demuestro la imagen patológica. En esta imagen patológica es otra secuencia de difusión. Vemos que el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso y vemos una gran lesión frontoparietal, e incluso tiene una componente posterior que se ve hiperintensa. Esta hiperintensidad en el hemisferio del lado izquierdo representa un evento cerebrovascular isquémico agudo que correspondería al territorio de la arteria cerebral media izquierda. Entonces, en ocasiones, cuando hay un evento cerebrovascular isquémico hiperagudo, es posible que la única imagen que revele patología o que nos revele la alteración sea esta secuencia de difusión, porque es muy rápida para generar imagen, mientras que de pronto el T2, que también puede traernos información, lo hará en las horas posteriores. Entonces, quizá por ello tiene vital importancia esta secuencia de difusión, que la vamos a averiguar con detalle en la próxima clase. Y la secuencia de perfusión, que se complementa con la secuencia de difusión siempre que nosotros queremos darle validez a esa información que nosotros recabamos en la secuencia de difusión. En la secuencia de perfusión tiene que contrastarse de manera igual. Es decir, en esta imagen
de difusión, o también llamada ADC, que viene de sus siglas en inglés, que significa coeficiente de difusión aparente. En esta imagen vamos a ver que, a diferencia de la anterior, aunque las dos se ven algo como distorsionadas, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Y esta secuencia lo que traduce es, en el caso de que hay un evento agudo, va a contrastarse esa información que vimos en la imagen en difusión de tonalidad hiperintensa en la secuencia de ADC o de difusión, implica que se vea hipointensa. Y de esa manera, al tener estas dos imágenes, voy a regresar para que ustedes vean, es el mismo paciente. Si yo tengo difusión hiperintensa y ese mismo sector se encuentra hipointenso en la secuencia de perfusión en ese mismo sector, esto equivale a que definitivamente se trata de una lesión isquémica aguda. Estas dos secuencias de difusión y perfusión son secuencias que no son tan detalladas en su morfología, pero que sí tienen una rápida facilidad para podernos demostrar sitios donde hay restricción del movimiento del agua. Y esa restricción del movimiento del agua es sin duda pues un hallazgo que se define como una lesión isquémica. Entonces ahora vamos a hablar del tema que tenemos a tratar el día de hoy respecto a la resonancia magnética. Lo que debemos reconocer en primera instancia es en el traumatismo craneoencefálico y las lesiones hemorrágicas, cómo vamos a evaluarlas en resonancia magnética. Entonces, hemos hablado de que la resonancia magnética es un estudio que nos da mucha sensibilidad para la evaluación del parénquima cerebral. Sin embargo, en el traumatismo cráneoencefálico, y ustedes lo habrán visto anteriormente con el doctor G, el primer estudio a evaluar un traumatismo cráneoencefálico es la tomografía, porque sabemos, como ya hemos comparado, su rápida disponibilidad y facilidad de realización del estudio nos va a dar información muy práctica y rápida, pero en ocasiones es necesario realizar una resonancia magnética en un traumatismo craneoencefálico para evaluar de manera secundaria, quizás, o cuando existen complicaciones que quieren revisarse con más detalle en una resonancia magnética. ¿Cuáles son las fases en las cuales tenemos mayor facilidad para evaluar lesiones hemorrágicas en resonancia? Son las fases aguda tardía o en la fase subaguda, donde tiene mayor calidad la imagen que vamos a ver en resonancia magnética. Vamos a ver que es posible detectar lesiones, sean tanto focales, regionales o de manera global, y también evaluar la extensión de estas lesiones es algo que nos permite la resonancia magnética. Entonces aquí en este recuadro que ustedes están viendo aquí, de pronto es una información un poquito extensa, pero podemos ver que, a diferencia de lo que vimos en tomografía, no es tan corto esto de las fases hemorrágicas, porque prácticamente nosotros las hemos dividido en agudas y crónicas, pero en realidad el tiempo de evolución que tiene una hemorragia pues tiene un diferente cambio en cuanto a los componentes de hierro y proteínas, ¿verdad?, que tiene la molécula de hemoglobina, y esto va a definirse en 5 fases que corresponden a la fase hiperaguda, que es la fase inicial, donde la molécula de hemoglobina en este momento está en un componente de oxihemoglobina intracelular. Luego viene la fase aguda, que es la que hemos visto con facilidad en tomografía, que es la que viene a continuación. Luego tenemos la fase subaguda precoz, luego tenemos la fase subaguda tardía y finalmente tenemos a la fase crónica. Entonces lo que podemos aumentar a las fases que ya conocíamos es la fase hiperaguda, que es la fase de las primeras horas, y luego de la fase aguda, que es la misma, tenemos la fase subaguda, que se divide en 2 fases, que corresponden a una fase precoz y a una fase tardía, para pasar a la fase que ya conocíamos, que es la fase crónica. Entonces vamos a hablar de cada una de estas fases y vamos a ver cómo lucen estas diferentes fases en la resonancia magnética. Entonces aquí lo más interesante que nosotros tenemos es evaluarlo a través de este cuadro, que nos va a ayudar para definir el tiempo de evolución a referir a cada fase, el estadio en el que van a estar los glóbulos rojos en un proceso traumático, y luego cómo va a encontrarse la hemoglobina en cada una de las fases, y finalmente lo que más nos interesa a nosotros es poder identificar cómo van a estar
en las imágenes de T1 y T2 la apariencia de estas lesiones. Entonces tenemos en primer lugar a la fase hiperaguda, cuya duración es menor de 24 horas del evento traumático. En esta primera hora, en esas primeras horas, los glóbulos rojos están intactos y el componente de la hemoglobina, hasta este momento, en estas 24 horas, es la oxihemoglobina. ¿Cómo se observa la hemorragia hiperaguda en resonancia magnética? En el T1 se va a observar isointensa. Fíjense que yo lo coloco de tonalidad gris, porque eso significa que en el T1 la lesión va a tener una densidad, una intensidad de señal similar a la del parénquima, y por esto pues va a ser un poquito difícil de distinguirla. Mientras que en el T2 vamos a ver que la imagen va a ser hiperintensa y va a ser el T2, en la resonancia magnética, la que nos va a detallar con facilidad cuando existe una lesión hemorrágica de 24 horas de evolución o menos. Luego tenemos a la fase aguda. Esta tiene un tiempo de duración entre 1 y 3 días. Y fíjense que todos estos tiempos que yo les doy son referenciales, a veces pueden variar un poco respecto a diferentes autores de diferentes textos que hablan de este tema, pero creo que este sería un promedio de lo más acertado respecto al tiempo de duración. En cuanto a los glóbulos rojos, se mantienen aún hasta los 3 días intactos y hay un cambio de la hemoglobina que se va a desoxigenar y se transforma en desoxihemoglobina. Y en este caso, en el T1, se sigue observando isointensa la lesión y va a cambiar al desoxigenarse. En el T2, pues la imagen ya no va a ser hiperintensa, no va a ser blanca, sino que se va a tornar oscura o hipointensa. Transcurridos los 3 días, de 3 a 7 días, tenemos al periodo subagudo temprano, persisten intactos los glóbulos rojos, hay un cambio de la desoxihemoglobina a metahemoglobina intracelular, y es en este punto importante donde nosotros podemos ver que en el T1 la lesión va a verse hiperintensa, como lo vimos en la imagen que les mostré al inicio, donde veíamos esas lesiones hiperintensas tanto a nivel frontal como en la hemorragia, el hematoma subaracnoideo, perdón, no era subaracnoideo, era un hematoma subdural, perdón. El hematoma subdural se ve hiperintenso en T1, así como la lesión intraparenquimatosa. Es por ello que, sin ver el T2, podríamos pensar, ¿verdad?, que se trata de una lesión subaguda. Luego tenemos en el T2 que la lesión va en la fase subaguda temprana se va a comportar como una lesión oscura o se va a observar hipointensa. Luego tenemos, pasado los 7 a 14 días, la transformación a la fase subaguda tardía, donde ya los glóbulos rojos no están intactos, sino que existe una ruptura de los mismos y por tanto existe un cambio de la hemoglobina a metahemoglobina, que antes era intracelular, ahora por la ruptura es extracelular, y este cambio en la hemoglobina va a tornar a una secuencia T1 y T2 hiperintensa. Mientras que en la fase crónica mayor a 14 días, donde existe ya la ruptura que hablamos en la fase subaguda tardía, vamos a ver tanto hemosiderina como ferritina, como cambios de la hemoglobina, y la imagen en el T1, yo lo pongo hipointenso porque realmente una lesión crónica pasado mucho tiempo se vuelve hipointensa, pero en ocasiones suele seguir siendo hiperintensa al inicio de su fase crónica, y en el T2 definitivamente es hipointensa. Y ahora, obviamente, todo lo que yo les he dicho con este cuadro, es posible que uno se lo pueda, de pronto se le hace confuso y es mucha información, pero vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan discernir y poder tener en mente estas diferencias y poder establecer los estadios en una lesión vista por resonancia magnética. Entonces hablamos rápidamente ahora de la fase hiperaguda de manera separada, y vamos a ver que en este caso, donde la fase dura menos de 24 horas, vamos a observar que los glóbulos rojos van a contener hemoglobina oxigenada, y esto hace que por esta característica va a existir una isointensidad del parénquima en la secuencia T1, mientras que en el T2 este se va a tornar hiperintenso. Vamos a ver que en ocasiones en el T2 puede existir alrededor de esa lesión hemorrágica un anillo o una imagen una imagen en ribete o un área periférica de menor densidad, y esto es por una interfase que existe entre la sangre que genera ese hematoma o esa lesión hemorrágica
y el tejido cerebral adyacente. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo, y aquí para que no se duerma nadie, porque ya deben estar aburriéndose con toda esta explicación, me va a ayudar Alexandra. Alexandra Verónica. Dale, Alexandra. Me vas a ayudar leyéndole a tus compañeros lo que está en el recuadro en la parte inferior. Ya. Un ratito. Se me borró. Ay. Ya. Se observa una imagen de bordes lobulados localizada en el lóbulo parietal izquierdo, isointensa en T1 e hiperintensa en T2 con ribete hipointenso y edema perilesional hiperintenso. Imagen diagnóstica, hematoma parenquimatoso parietal izquierdo en estadio hiperagudo. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces, como lo leyó su compañera, y nosotros tenemos aquí la imagen en T1, la imagen en T2, entonces vamos a ver que en el T1 vemos a esta imagen isointensa o de baja intensidad de señal en la región parietal, y que cuando la evaluamos en la imagen en T2, vemos que esta lesión se observa hiperintensa y que tiene un halo que representa al edema que lo circunda. El edema pues sería lo que vemos más hiperintenso alrededor, porque el líquido es evidentemente más blanco que la misma lesión hemorrágica. Entonces si vemos isointensidad o baja intensidad de señal en el T1 y una alta intensidad de señal en el T2, tenemos ante nosotros una fase hiperaguda, que no se parece a ninguna de las otras fases, porque si ustedes ven aquí yo les he puesto un recuadro de ayuda, donde podemos ver que, por ejemplo, en la imagen T2, la única imagen T2 que se pueda ver hiperintensa sería la subaguda tardía, pero podemos ver que en el T1, para que sea subaguda tardía, debería ser hiperintensa. Es decir, que si acá no hay hiperintensidad, definitivamente nosotros estamos aquí ante una fase hiperaguda. Quizás de pronto este cuadro siempre nos va a ser útil que nosotros lo tengamos a la mano cuando queremos comparar una fase T1 y T2 en la evaluación de una lesión hemorrágica. Ahora, vamos a ver la siguiente imagen. Espérenme un ratito. Bueno, chicos, disculpen. Entonces, continuamos con la fase aguda. Esta es la fase hemorrágica aguda. En esta fase, que dura entre los primeros 3 días, aquí vamos a tener hematíes que siguen intactos, y lo que ocurre es un cambio de hemoglobina oxigenada a una hemoglobina desoxigenada. Esto hace que en el T1, ¿verdad? Los hematomas se van a ver con poca intensidad de señal, es decir, hipointensos, y en el T2 con muy poca señal. Este déficit de oxigenación de la hemoglobina es la que hace que haya una baja resolución de las hemorragias en fase aguda. Es por ello que en esta fase el estudio ideal para la evaluación sería la tomografía, porque la tomografía va a tener una mejor imagen que la que nos ofrece la resonancia magnética. Entonces vamos a ver a continuación la siguiente imagen. Y aquí me va a ayudar a leer, a ver quién me ayuda. A ver, Ámbar Chocyo. A ver, Ámbar, ¿me ayudas por favor leyendo el recuadro que está en la parte inferior en la descripción? Resonancia magnética potenciada en T1 y T2. Se observan imagen ovoide de bordes lobulados localizada en el lóbulo temporal izquierdo. Isointensa en T1. Perdón, disculpen, ahí está. Isointensa en T1 e hipointensa en T2, con edema perilesional hiperintenso. Y no lo debajo. ¿Ya? Hematoma parenquimatoso temporal izquierdo en estadio agudo. Ya. ¿Qué significa ID?
Impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica, correcto, impresión diagnóstica. Entonces, volvemos otra vez, muchas gracias. Aquí tenemos dos lesiones. La lesión en la imagen en T1, si todos lo notan, pues casi es imperceptible, podía pasarla por alto incluso. Y en la imagen en T2, en cambio, tengo una lesión hipointensa. Entonces, quizás el hecho de que sea hipointensa en el T2 puede ser el dato de mayor utilidad para yo definir que esto se trata de una lesión en fase aguda. Vamos a ver en el siguiente estadio, tenemos a la fase subaguda temprana. Esta es una fase que está dada entre los 3 y 7 días. A diferencia de lo que estudiábamos antes en tomografía, hablábamos de una sola fase subaguda, pero en resonancia, por la mayor resolución que tiene la imagen en el parénquima, nosotros podemos detallar en dos fases a la fase subaguda y la dividimos en la fase más temprana de los primeros 3 a 7 días y la fase subaguda tardía entre los 7 y 14 días. Entonces, en esta fase ya existe un cambio inflamatorio del metabolismo de los hematíes, por ello estos se empiezan a romper y se genera una transformación de desoximoglobina en metahemoglobina. Entonces, la metahemoglobina es una sustancia que denominaremos paramagnética, es decir, aquello que bajo el campo magnético del resonador va a generar un aumento de la señal, es decir, por ello, en el T1 de una lesión que está en una fase subaguda temprana, va a haber hiperintensidad, mientras que en el T2 va a haber una baja de la señal y vamos a verlo hipointenso o con hiposeñal. Entonces vamos a ver, porque siempre es mejor ver las imágenes en ejemplos más que aprenderlo de memoria. Entonces aquí me va a ayudar Mario Jara y nos va a ayudar a leer lo que está en el recuadro inferior de la descripción de la imagen. Tienes que sacar tu micrófono, Mario. Ahí está. Ya tenemos dos imágenes de resonancia magnética, una en T1 y otra en T2. Se observa imagen redondeada localizada en el lóbulo parietal izquierdo, hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, con edema perilesional hiperintenso. La impresión diagnóstica no la logro leer. Vuélvelo a leer, por favor, ¿sí? Se observa imagen redondeada localizada en el lóbulo parietal izquierdo, hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, con edema perilesional hiperintenso. ¿Y el diagnóstico? No lo logro ver. Ah, ya, tienes que ampliar. Es un hematoma parenquimatoso parietal izquierdo en estadio subagudo temprano. Entonces, ¿qué nos llama la atención aquí? Que la lesión en el T1 es hiperintensa y esta misma lesión en la secuencia de T2 es hipointensa. Entonces, si tenemos una lesión que presenta hiperintensidad en T1 e hipointensidad en T2, es una lesión que está en una fase subaguda temprana. Es así como diferenciamos una fase subaguda. Si es temprana, en el T2 va a estar hipointensa. Pero vamos a ver que a diferencia de esta fase, en la siguiente, que es la fase subaguda tardía, vamos a ver que tanto en el T1 como el T2, la lesión va a ser hiperintensa. Por ello, en este recuadro que tiene como un resumen de todos los aspectos de las hemorragias en sus diferentes fases, vemos que en la subaguda tardía vemos dos cuadros blancos que representan hiperintensidad en las dos secuencias, tanto en T1 como en T2. Vamos a ver la siguiente. Entonces, en cuanto a en fase hemorrágica subaguda tardía, aquí hay una ruptura de los hematíes, la hemoglobina va a irrumpir hacia afuera de la célula y esto persiste en un efecto paramagnético, es decir, un efecto en el cual va a ser de mayor intensidad de señal en la secuencia de T1, pero también vamos a ver que en las imágenes de T2 también vamos a ver que el hematoma, debido a la pérdida del efecto, va a producir también que en el hematoma vaya a verse hiperintenso en la secuencia de T2. ¿Y por qué se da esta hiperintensidad tanto en T1 como en T2? Es por la ruptura de los glóbulos rojos. Esta lisis va a provocar
que en ambas secuencias haya una hiperintensidad de señal. Entonces aquí vamos a ver, y aquí me va a ayudar Slater. Slater, puedes ayudarnos leyendo el recuadro que está en la parte inferior. Resonancia magnética potenciada en T1 y T2. Se observa imagen ovoide de bordes lobulados localizada en el lóbulo occipital izquierdo que provoca colapso del asta occipital del ventrículo lateral izquierdo hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. ¿Ves la impresión? Con edema perlusional y ribete de borde hiperintenso. Impresión diagnóstica, hematoma parenquimatoso occipital izquierdo en estadio subagudo tardío. Muy bien, correcto. Entonces, la descripción de la imagen que les puedo mostrar es muy evidente. Aquí ustedes creo que es la fase de pronto se van a acordar más fácilmente, porque van a recordar que tanto en el T1 como en el T2 van a ver una imagen hiperintensa o blanca. Pues si ustedes ven una imagen blanca en las dos secuencias, entonces van a recordar que esta es la fase subaguda tardía. Y recordar por qué se da esta imagen hiperintensa es por la ruptura de los glóbulos rojos en esta fase, que da esta facilidad para poderla visualizar de esta forma. Vamos a ver entonces finalmente nuestra última fase, que es la fase crónica, que es la que dura más, luego del paso de 15 días. Aquí va a haber una disminución de intensidad de señal a lo largo del paso del tiempo, debido a que hay una disminución del contenido de methemoglobina, este va a disminuirse, así como también la sangre va a ser transformada por macrófagos en otros componentes que corresponden a la ferritina y hemosiderina, y estos componentes en secuencias T1 y T2 tienen una baja señal, es decir, son hipointensos. En casos ya más avanzados, cuando una fase crónica ha transcurrido varios meses, el líquido, el área del hematoma se transforma en un área llena de líquido cefalorraquídeo, y esta zona pues va a tener una ausencia de señal, es decir, va a tener una tonalidad hipointensa, que vamos a traducirla con la imagen que vamos a ver a continuación. Aquí me va a ayudar leyendo Mario Sánchez. Ayúdame leyendo el recuadro inferior, Mario. Claro que sí, doctora. Tenemos lo que es la resonancia magnética potenciada en T1, T2. Se puede observar una imagen de aspecto lineal en el lóbulo parietal derecho, hipointensa en T1 e hipointensa en T2. El diagnóstico va a ser un hematoma parenquimatoso parietal derecho en estadio crónico. Muy bien, así es, perfecto. Entonces la representación o la explicación de la imagen, como ustedes pueden ver con la flecha, es una imagen muy pequeña y una retracción porque es un evento crónico de varios meses de evolución en el cual la lesión se transforma tanto en el T1 como el T2 en una imagen hipointensa. Sin embargo, hago una aclaración, les pongo este ejemplo de fase crónica avanzada, para que ustedes recuerden cuando hay una lesión que ya ha pasado muchísimo tiempo, pero una lesión crónica en los primeros 14 a 21 días, puede que aún en el T1 siga siendo de mayor intensidad de señal, es decir, puede verse blanca, puede verse blanca. Entonces, cuál es la traducción de esta situación? Es que siempre igual tenemos que tener conocimiento de la evolución del paciente, de la historia clínica, de las imágenes anteriores, porque hay que definir también que una resonancia magnética no es el estudio que yo indico de manera inicial para revisar un traumatismo craneoencefálico. Mi estudio inicial siempre va a ser una tomografía y es en realidad la resonancia magnética útil en estos casos de pronto cuando ya el paciente se encuentra con alguna complicación, y por lo general cuando se hace una resonancia magnética en un traumatismo craneoencefálico seguramente el paciente ya está en una fase subaguda temprana o tardía. Y para estas dos fases nosotros tenemos la facilidad de poder visualizar que en el T1 la imagen se ve hiperintensa. Entonces por ello creo que la mejor etapa para evaluar en resonancia magnética una lesión hemorrágica sería en la fase subaguda, es donde nos va a dar esta mejor apreciación que es lo que nos puede ofrecer la tomografía en esta fase en particular, que es la subaguda, tanto temprana como tardía, la evalúo mejor en resonancia magnética. Entonces aquí les muestro de la imagen que les enseñé al principio. Aquí tenemos cómo yo evalúo, por ejemplo, este es
este es el programa que yo utilizo para hacer mis reportes en el hospital. Y lo que yo hago para evaluar una imagen, fíjense que tengo muchas secuencias. En esta primera tengo la secuencia en T1, yo ordeno así el examen para poderlos evaluar y lo hago de manera simultánea. O sea, cuando yo bajo esta imagen, todas van al mismo tiempo. Luego tengo la imagen en T2, que está a continuación. Tengo la imagen en FLAIR, que es la que les mostré al principio, ¿verdad? En cuanto a las diversos tipos de secuencias adicionales al T1 y T2. También aquí en esta parte inferior tengo la secuencia de eco gradiente, que sería esta que estamos viendo aquí, y tenemos las dos secuencias que corresponden a la difusión y a la perfusión. Fíjense que asimismo en el hospital la manera en la cual yo las veo nombradas a las imágenes es aquí TWI y DWI, que es como que una manera de hacer más pequeño las palabras difusión y perfusión. Entonces, al análisis de esta imagen, nosotros podemos ver esta lesión tanto en la parte frontal, en el parénquima, y en la parte periférica a nivel extraaxial, que corresponde a un hematoma subdural, y lo podemos ver principalmente en nuestro punto de atención sería la imagen en T1 y T2, que es lo que hemos evaluado. Entonces aquí me gustaría ver si hemos aprendido algo y me va a ayudar Héctor Morales, me va a decir en qué fase podríamos nosotros definir a esta lesión que estamos viendo aquí. ¿Qué dices, Héctor? Sí, doctora. ¿Cuál de todas? Es el mismo paciente, ojo, lo que les estoy explicando, este es un paciente. Y en este paciente lo que yo les muestro son, en el mismo corte, todas las secuencias de resonancia magnética. Aquí vemos la diferencia. Cuando yo analizo una tomografía, yo solo tengo, digamos, una imagen, que sería este recuadro. Pero en resonancia magnética tengo que analizar todas. Y en el caso particular de lo que hemos visto el día de hoy, solamente nos hemos centrado en esto, que sería la evaluación de T1 y T2, nada más. Entonces lo que yo te pregunto, Héctor, en base a lo que hemos aprendido, y estamos viendo una hemorragia, ¿en qué fase o en qué estadio de evolución se encuentra en la imagen que les estoy mostrando? Podría ser en la fase hiperaguda. Fase Por hiperaguda. la Te muestro que sí. esta es una imagen en T1. Y en el T1, recuerda que no es hiperaguda la hemorragia, o sea, no se ve hiperintensa en hiperaguda. Intensa. Estamos viendo que en T1, ¿qué intensidad de señal tienen las lesiones? Hiperintensa. Ya. Y en el T2, ¿qué intensidad de Focal. señal tienen las lesiones? Sería isointensa, ¿no? No, nada que hizo intensas. A ver, vamos a ver que me ayude Lisbeth. A ver, Lisbeth, ayuda a tu compañero. A ver, Lisbeth. Entonces, tenemos un T1 hiperintenso y un T2 relativamente hipointenso. Entonces, ¿en qué estadio tenemos esta lesión hemorrágica? Hasta ya les dije. Estadio subaguda, doctora. Subaguda. ¿Subaguda qué? Porque aquí en resonancia podemos definir si es temprano o tardía. Temprana. Así es, correcto. Entonces, este ejercicio de revisar y diferenciar la secuencia T1 de la T2 lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Entonces estén preparados, estudien, para que no se haga tan complicado, que ustedes puedan decirme cuando yo les muestre una imagen, si es en qué estadio de evolución se encuentra, mostrándoles la imagen en T1 y T2, ¿sí? Esto ya sería nuestra última diapositiva a revisar. Y lo que queda pendiente pues sería que estudien para la próxima clase, porque vamos a tener una evaluación de este tema, ¿sí? Y también vamos a tener del tema anterior, más el trabajo que les envié. Creo que aparte de eso, pues no tenemos nada más pendiente. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta. Yo tengo una duda, disculpe. Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta. Dime, Ronnie. En una de las diapositivas que usted tenía, me parece que era en la secuencia de difusión.
O sea, me intrigó fue porque había, o sea, eran dos imágenes en esa secuencia, pero eran muy distintas la una a la otra, a pesar de que eran de la misma. O sea, una se veía como... Más vieja, menos definida. Como, o sea, sí, pero aparte como muy, muy hiperdenso todo, como que no se diferenciaba mucho la sustancia gris ni la sustancia blanca, en cambio la otra sí se diferenciaba, era como más oscurita. En general, las secuencias de difusión son así un poco distorsionadas, o sea, son secuencias ultra rápidas que no nos dan un detalle importante del parénquima, sino más bien generan una hiperintensidad de señal en sitios donde no hay paso de las moléculas de agua por la restricción que genera la isquemia. ¿Ya? O la lesión, o puede ser un tumor que genere que no haya paso de agua, porque acuérdate que el agua es nuestro digamos, la clave de la resonancia magnética. Si el agua no pasa, entonces sabemos que ahí hay una lesión que está generando esta restricción del paso. Y es por eso que no te enfoques tanto en la distorsión que tenga, porque siempre va a ser una imagen distorsionada que puede ser en mayor o menor grado. Lo que pasa es que ahí en esa diapositiva puse una secuencia de difusión de diferentes fuentes. Entonces, por eso creo que lo ves así, porque la que mostré es la que es patológica, es un ejemplo que saqué del hospital, que es un equipo un poco más nuevo respecto a lo que les mostré, creo que lo saqué del libro. Entonces, esa es de pronto lo que te confundió. ¿Sí? Igual lo de difusión lo vamos a ver mucho más ampliamente en la siguiente clase, porque esto de difusión y perfusión tiene mayor utilidad en lo que vamos a ver en la próxima clase, que son lesiones isquémicas. ¿Sí? Entonces ahí lo vamos a ver con más amplitud. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces ya quedó dicho todo. Yo voy a subir esta clase al Drive para que ustedes la puedan revisar, al igual que la anterior, que ya la subí, ¿sí? Mientras no tenemos el Moodle, pues vamos a trabajar de esa forma, ¿ok? Entonces, me despido de ustedes y nos vemos el próximo viernes.